Bueno, iniciamos este nuevo conjunto de videos de circuitos digitales. Pues yo soy Diego Aguilar y pues la idea es seguir con el tema que estamos viendo y ya introducir un poco más el tema de digitales como tal. Entonces veamos qué vamos a ver en este segundo capítulo. Vamos a ver la parte de funciones lógicas. Sobre todo pues vamos a ver qué es una compuerta lógica, álgebra de esas funciones lógicas, álgebra de Boole o Boole como lo quieran ver, con sus teoremas. Y pues el teorema de Morgan, que realmente es uno de los teoremas, ¿sí? Uno de los teoremas de el álgebra de Boole, y no sé por qué no me escribe ya, ahora sí ya me escribe. Es uno de los teoremas del álgebra como tal de Boole, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este conjunto de videos. Voy a iniciar mi contador, que no lo he iniciado, listo, para saber pues cuánto me demoro y no pasarme de los 10, 12 minutos. Listo, entonces, empecemos de una con el tema. No vamos a hacer un video introductorio, sino que arrancamos con el tema. Entonces, ¿cuál es la primera parte? Lo que les decía, compuertas lógicas, y pues vamos a tratar de entender qué es una compuerta lógica. Pero para poder entender que una compuerta lógica, pues primero debemos entender pues qué es lógica, ¿sí? O sea, qué es lógica como tal o qué es lo que entendemos nosotros por lógica. Entonces, el cuento es algo así. Supongamos que tenemos un conjunto de ejes, ¿sí? Y pues, cuando hablamos de lógica positiva, lo que suponemos es que supongamos que por acá tenemos el voltaje, ¿sí? Si tenemos un voltaje cualquiera, pues en algún tipo de circuito, podríamos decir que, por ejemplo, a 5 voltios o de 5 voltios a 2.5 voltios, pues suponemos que hay un 1, ¿sí? Entonces, si tenemos un voltaje entre 2.5 y 5, suponemos que hay un 1, ¿sí? Un 1 como número, como tal. Por si acaso vamos a hablar solo de números booleanos, o números binarios, perdón. Entonces, pues como solo hablamos de números binarios, pues solo podemos hablar de 0 y 1. Fuera de eso, podemos suponer que si tenemos menos de 2.5, pues lo que tenemos es un 0. Entonces, si es así, si quisiéramos representar ya, por ejemplo, en el tiempo, quisiéramos representar una serie de números pues, binarios, lo que tendríamos, por ejemplo, si queremos expresar el 0 y luego el 1, pues lo que tendríamos es primero un voltaje pequeño. Supongamos que por acá está 2.5. 2.5 está por aquí. Supongamos que entonces 0 sería pues menor que 0.5, digamos que por aquí cambiamos al 1, entonces pues track simplemente habría un cambio. Esto es voltaje, por si acaso también. Habría un cambio a más de 2.5 y con eso tendríamos un 1 representado. O sea, hasta este punto sería 0 y hasta de aquí en adelante sería 1. Entonces, eso es nuestra lógica positiva, ¿sí? Simplemente cuando es mayor que 2.5, suponemos que es un 1 el valor, y si el voltaje es menor que 2.5, pues suponemos que es un 0. Vamos a ver después en videos más avanzados, pues que esto no siempre es así. Podríamos tener, por ejemplo, solo 2 voltios o un voltio aquí como otro punto de transición, o cualquier tipo de valor, ¿no? Yo podría tener un valor positivo de voltios, o sea, por ejemplo, 5 voltios positivos para el 1 y negativos, por ejemplo, menos 5 voltios pues negativos para el 0. Eso depende como lo tengamos. Pero para nuestro caso y para lo que casi siempre vamos a trabajar, pues simplemente va a ser valores pequeños, valores cercanos a 0 voltios, menores de 2.5, pues lo vamos a suponer como 0, como un número 0 digital o simplemente binario, y valores mayores de 2.5, pues lo vamos a suponer como 1. Listo, eso sería lo que es nuestra lógica positiva. Pero también tenemos lógica negativa. Veamos cómo sería la lógica negativa, pues es el mismo cuento, pero vamos a hacer nuestro diagrama. Entonces, si tenemos otra vez nuestro diagrama y tenemos otra vez nuestro 2.5 por aquí, 2.5 voltios, entonces lo que hacemos es que ahora suponemos que si es menos de 2.5 tenemos un 1 y si es mayor, más de 2.5, normalmente hasta 5 voltios, pues es un 0. ¿Sí? Ahí tendríamos nuestra lógica negativa. Negativa, pues ¿por qué? Porque está al contrario, ¿no? Menor que 2.5 antes nos da el valor 1 y mayor que 2.5 nos da el valor 0. Si lo viéramos en el tiempo también, pues sería la misma cosa. Pongamos el tiempo acá. Volvamos a poner nuestro 0, 1. ¿Sí? Supongamos que aquí está el cambio. Entonces 0, pues ¿qué tendríamos si tenemos 2.5 por aquí? Y tenemos no sé, 5 voltios por aquí, pues lo que tendríamos es que el 0 se representa pues con un valor alto, y en el momento en el que cambiamos a 1, pues simplemente queda un valor pequeño, al contrario de lo que teníamos antes, ¿sí? Entonces en este caso, pues lo que tenemos es lógica negativa por lo que les digo,
menor que 2.5 antes es un 1 y mayor que 2.5 pues es un 0. Es como el contrario de lo que esperaríamos, ¿sí? Normalmente nosotros esperaríamos después que fuera como era la lógica positiva antes. ¿Listo? Esos son los dos tipos de lógica que podríamos tener. Podemos representar lo que les digo, un número binario de cualquier forma. Podríamos decir que mayor que 5 voltios para 1, menor que 5 voltios para 0, cosas de estas. Pero lo más común es esto, ¿sí? Esta sería entonces nuestra lógica negativa. Listo. Con eso ya podemos entrar un poco más en materia y pues ya entrar a tratar de hablar de lo que son compuertas lógicas. Pero para hablar de una compuerta lógica, primero hablemos de qué es una función como tal. Vamos a ver luego que una compuerta lógica es un tipo de función, ¿sí? Pero una función para números binarios o pues para lógica binaria. Pero una función como tal, ¿qué es? Una función simplemente es una cosa, cualquier cosa, lo que sea, que recibe una serie de entradas, pongamos las que sean. Por ejemplo, esto puede ser x1, esto puede ser x2. Ah, se me borró todo, perdón. Control Z para dejarlo otra vez y Control Z otra vez para borrar acá. Eso. Podría ser x1 y esto podría ser x2 y pues esto xn, cualquier tipo de entrada. Y pues esta caja negra o esta función lo que hace es utilizar estas entradas y generar una serie de salidas y1, por ejemplo, y2, yn. ¿Sí? Esto simplemente es una función, llamémosla f de x, o fx, pues una función cualquiera. Entonces una función es simplemente eso, una cosa, lo que sea, que recibe una serie de entradas, les hace algún tipo de tratamiento y pues genera una salida. Por ejemplo, si yo tengo que f de x, que es igual a y, es igual a x más 1, pues lo que hace es, esto lo que sería es una función, voy a ponerlo acá para no borrarlo de arriba, una función que recibe a x como entrada y genera a y como salida. ¿Qué hace? Coge a x, le suma 1 y nos entrega un resultado. Si yo quisiera pues hacer una especie de tabla de entrada-salida, yo podría suponer que x es la entrada y y es la salida, y pues si x vale 0, pues yo podría decir que y vale 1, si x vale 1, podría decir que y vale 2, si x vale, por ejemplo, 10, por poner cualquier cosa, aquí tengo 11 y así sucesivamente, ¿sí? Podría poner lo que sea. Entonces simplemente esta función que es f de x, pues lo que es una función que recibe x y entrega y, no más. Es así de simple. Veamos más ejemplos con esto, ¿sí? Supongamos la función y igual a x al cuadrado, pues eso lo que es también una función que recibe una sola entrada que es x, en este caso, y entrega una salida que es y, que es igual a x al cuadrado. Esto sería f de x. Si hiciéramos una tabla también, pues tendríamos lo mismo. Tendríamos x como entrada, y como salida. Si x vale, por ejemplo, 1, y pues simplemente es 1 al cuadrado, que es 1. Si x vale 2, pues y sería 2 al cuadrado, pues que es 4, y así sucesivamente. Así podríamos tener una tabla para nuestra f de x o nuestra y igual a x al cuadrado. Si vemos, aquí estoy colocando solo funciones que tienen una entrada y una salida. No siempre es así. Podría yo tener, no lo voy a dejar primero. Podría yo tener, por ejemplo, y igual a x1 más x2. Simplemente la función suma. Por si acaso esto ya es una operación y es la función suma. Esa función suma, si la expreso ya en términos de nuestra caja, como lo estaba poniendo en nuestra caja negra, pues lo que tendría es dos entradas x1 y x2. Y como salida, esto no parece un 2, supongamos que ahí hay un 2, y como salida pues tendríamos nuestro y. También si hiciéramos nuestra tabla, en este caso tendríamos que colocar x1 por acá, x2 por acá, y pues y como salida. Si hacemos nuestra tabla de esta forma, pues lo que podría yo tener es, por ejemplo, si yo tengo 0 y 0, pues mi salida es 0. Pero si yo llego a tener 0 y 1, pues mi salida será 1. Si yo tengo, por ejemplo, 1 y 2, pues mi salida será 3. Si tengo 3 y 3, mi salida será 6. Y así sucesivamente. Simplemente será pues la suma de las dos. Esta sería la función suma. Ya no voy a poner f de x1. Podría ser obviamente también f de x1 y x2.
¿sí? Esa sería mi función, f de x1 y x2, pero realmente pues ya todos sabemos que esta es la función suma, ¿sí? Y si expresamos la suma como una caja, pues simplemente tendríamos eso. Entonces eso es lo que es una función. Una función simplemente es algo que recibe una serie de parámetros o unas entradas, tiene unas entradas, les hace algún tipo de tratamiento, ya sea que las mezcle, las suma, las resta, las multiplica, las eleva al cuadrado, bueno, lo que sea que tenga que hacer, cualquier tipo de operación, y al final pues entrega un resultado. Eso es lo que es una función. Me estoy quedando corto de tiempo, entonces voy a parar ahí y ya en el próximo video entramos a ver funciones lógicas a partir de esta definición de función. Gracias.